¿Sabes cuál es la pesadilla que no deja dormir a Washington? No son las armas nucleares, no son los ejércitos rivales, no son ni siquiera las alianzas que se forman en su contra. La verdadera pesadilla del imperio es algo mucho más simple y aterrador. Es la palabra no. Y Venezuela lleva años diciéndola en voz alta. Escucha bien lo que estoy a punto de revelarte, porque nadie en el poder quiere que lo sepas. Las grietas en la fachada imperial de Washington están apareciendo y Venezuela se ha convertido en la línea de fractura que nadie esperaba. Durante décadas, el manual fue simple y brutalmente efectivo. Sanciones económicas devastadoras, operaciones encubiertas de cambio de régimen, demonización constante en los medios globales y finalmente, inevitablemente, un gobierno sumiso que abriera sus recursos a las corporaciones estadounidenses. Así funcionaba el sistema, así siempre había funcionado. Pero algo fundamental ha cambiado en el tablero geopolítico mundial. Venezuela no se está derrumbando bajo órdenes, a pesar del asedio económico más largo y brutal de la historia moderna. Estamos hablando de sanciones que han devastado su economía más severamente que campañas completas de bombardeo estratégico. Y sin embargo, la nación sigue en pie, desafiante, orgullosa y cada vez más conectada a un nuevo eje de poder global que no responde a los dictados de Washington. No se trata solamente de la resistencia heroica de un país pequeño contra un gigante. Se trata del desmoronamiento sistemático de un sistema de 70 años en el que el dictado estadounidense determinaba qué gobiernos vivían y cuáles morían, quién prosperaba y quién era estrangulado económicamente. Lo que estamos presenciando son los dolores de parto de un mundo multipolar, un mundo completamente nuevo, donde el poderío militar y la coerción financiera ya no garantizan la obediencia ciega. Las naciones están encontrando caminos alternativos a través de la inversión masiva china, la cooperación estratégica rusa y la solidaridad regional latinoamericana. El pánico que se respira en los pasillos del poder en Washington no es histeria irracional, es la fría y aterradora constatación de que las herramientas más fiables del imperio están rompiéndose en sus propias manos, y la supervivencia obstinada de Venezuela es la prueba viviente que más los aterroriza. Desde Wolf Económico, Fans Club, retrocedamos un momento y veamos lo que nadie en Washington quiere reconocer públicamente. Se suponía que Venezuela nunca sobreviviría tanto tiempo bajo presión. Los arquitectos de la política exterior estadounidense, los estrategas de los think tanks financiados generosamente por contratistas de defensa y conglomerados energéticos habían trazado el cronograma hace años con precisión milimétrica. Presión máxima, lo llamaron. El plan era diabólicamente simple: matar de hambre la economía venezolana, congelar todos sus activos internacionales, cortarla completamente del sistema bancario global, prohibir categóricamente la venta de petróleo, imposibilitar que las medicinas vitales lleguen a los hospitales, que los alimentos básicos lleguen a los mercados, que las piezas de repuesto esenciales lleguen a las fábricas paralizadas. El cálculo fue frío, preciso y completamente desalmado. 6 meses, tal vez un año como máximo, y el gobierno caería como un castillo de naipes. Maduro se habría ido exiliado o depuesto, el ejército venezolano se fracturaría bajo la presión y el líder legítimo, elegido cuidadosamente por Washington, entraría triunfante al Palacio de Miraflores con las llaves de las mayores reservas de petróleo del planeta.
Ese era el plan maestro, ese siempre fue el plan. Pero años después de implementar este cruel experimento de ingeniería social, Venezuela sigue ahí, maltratada, profundamente herida, sangrando económicamente, luchando desesperadamente bajo el peso abrumador de una guerra económica que habría derribado a casi cualquier otra nación de la tierra. Pero sigue en pie, sigue siendo soberana, sigue negándose rotundamente a entregar las llaves de su futuro a intereses extranjeros. Ahora quiero que entiendas algo absolutamente crucial sobre cómo operan los imperios en la sombra, porque esto en realidad no se trata en absoluto de Venezuela como país individual, se trata del precedente aterrador que establece. Se trata de lo que sucede cuando un país pequeño, un país relativamente débil según los estándares militares convencionales, mira directamente a los ojos al imperio más poderoso de la historia humana y pronuncia esa palabra prohibida, no. Esa sola palabra, tan simple y tan poderosa, es lo único que los imperios no pueden tolerar sin desmoronarse. Roma no pudo tolerarlo y cayó. El imperio británico no pudo tolerarlo y se desvaneció. Y el imperio americano, con toda su arrogancia y poder, ciertamente no puede tolerarlo ahora. Cuando controlas el sistema financiero global con puño de hierro, cuando tu moneda es la moneda de reserva indiscutible del mundo, cuando tu ejército mantiene 800 bases militares esparcidas estratégicamente por todos los continentes, cuando tus agencias de inteligencia han derrocado más gobiernos de los que la mayoría de la gente puede siquiera contar, la idea de que un país como Venezuela pueda simplemente rechazar tus demandas se convierte en una amenaza existencial para toda la arquitectura del poder imperial. Déjame ser absolutamente claro, no se trata realmente del petróleo, aunque el petróleo importa enormemente, no se trata de ideología política, aunque te dirán constantemente que se trata de defender la democracia y los derechos humanos, se trata fundamentalmente de la obediencia, de mantener vivo el sistema en el que Washington decide unilateralmente qué gobiernos son legítimos y cuáles no, donde los intereses económicos estadounidenses pesan infinitamente más que la soberanía nacional de otros pueblos y donde el llamado orden internacional basado en reglas significa simplemente reglas que Estados Unidos escribe arbitrariamente y que todos los demás deben seguir sin cuestionar. Venezuela entendió esto desde el principio con claridad meridiana. Hugo Chávez lo entendió profundamente. Piense lo que piense cada persona sobre Chávez, su gobierno, sus políticas controvertidas o sus tendencias autoritarias innegables, él comprendió la verdad fundamental de la relación histórica de América Latina con los Estados Unidos. Había estudiado meticulosamente la historia de su continente. Sabía exactamente lo que pasó en Guatemala en 1954, cuando la CIA orquestó el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido simplemente porque se atrevió a promulgar reformas agrarias que amenazaban las ganancias obscenas de la United Fruit Company. ¿Sabías lo que pasó en Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Pinochet instalado brutalmente en el poder? Todo porque el socialismo chileno ponía en peligro los intereses corporativos estadounidenses. Chávez conocía las historias oscuras de Nicaragua y El Salvador, de la infame Escuela de las Américas, donde Washington entrenó sistemáticamente a los escuadrones de la muerte que aterrorizaron a Centroamérica durante generaciones enteras. Sabía sobre la doctrina Monroe, esa declaración arrogante del siglo XIX que proclamaba descaradamente que América Latina era el patio trasero de América, su esfera privada de influencia,
su territorio para administrar como le pareciera conveniente, y Chávez decidió algo revolucionario, que Venezuela no sería administrada por nadie más. Trazaría su propio rumbo, por tortuoso que fuera. Usó la riqueza petrolera de la nación no para enriquecer a corporaciones extranjeras o a la élite nacional corrupta, sino para financiar programas sociales ambiciosos, campañas masivas de alfabetización, iniciativas de salud pública y proyectos de vivienda popular. ¿Eran perfectos estos programas? No, eran sostenibles a largo plazo. Eso es absolutamente discutible, pero fueron las decisiones de Venezuela, tomadas por venezolanos para venezolanos. Y eso, para Washington, fue imperdonable. Eso cruzó la línea roja invisible. La respuesta estadounidense fue predecible porque siempre es predecible, siguiendo un guión escrito hace décadas. Primero vino la presión diplomática calculada, las advertencias severas desde los púlpitos del poder, los sermones morales hipócritas sobre la democracia pronunciados por un gobierno que ha interferido en más elecciones extranjeras que ningún otro en toda la historia. Luego vino la presión económica gradual, las sanciones selectivas cuidadosamente diseñadas, las restricciones financieras progresivas, las conversaciones discretas pero amenazantes con bancos internacionales y corporaciones multinacionales sobre los riesgos de hacer negocios con Venezuela. Después llegó la demonización mediática sistemática, la campaña orquestada que presentaba cada acción del gobierno venezolano de la peor manera posible. Cada voz disidente de la oposición era amplificada hasta el infinito, mientras millones de partidarios del gobierno eran ignorados completamente. Una realidad política compleja y matizada fue simplificada brutalmente a una simple obra de moralidad en blanco y negro, dictadura malvada contra democracia heroica. Y finalmente llegaron las verdaderas sanciones, la guerra económica integral, no diseñada para cambiar políticas específicas, sino para destruir la economía por completo, para crear tal miseria humana insoportable que la población no tuviera más opción que derrocar a su propio gobierno por desesperación. Lo llamaron intervención humanitaria con cinismo absoluto. Destruyen sistemáticamente tu economía, ven morir de hambre a tus hijos, bloquean las medicinas que podrían salvar vidas inocentes y luego culpan hipócritamente a tu gobierno por la crisis que ellos mismos diseñaron con precisión quirúrgica. Pero algo fundamental salió mal con el plan maestro. El gobierno venezolano no colapsó como esperaban. El ejército no desertó masivamente. El levantamiento popular que Washington esperaba ansiosamente nunca llegó. Y fue entonces, en ese momento crucial, cuando el imperio comenzó a darse cuenta con horror de que el viejo manual ya no funcionaba como antes. Lo más importante es que Venezuela encontró alternativas reales y viables. Y esta es la parte que realmente aterroriza al imperio hasta sus cimientos, porque todo el régimen global de sanciones se basa en una ilusión central, que no hay alternativa posible al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si te desconectan del sistema SWIFT, si no puedes acceder a dólares estadounidenses, si los bancos de EEUU no tocan tus transacciones, entonces se supone que estás acabado, muerto financieramente. Esa es la palanca suprema del poder. Ese es el mito que mantiene obedientes a las naciones más pequeñas del mundo. Pero Venezuela se negó rotundamente a desaparecer del mapa. Comenzó a vender petróleo a China en yuanes, rompiendo el monopolio del petrodólar.
profundizó dramáticamente sus lazos económicos y militares con Rusia, construyó nuevos canales comerciales creativos a través de Turquía, Irán e India, países que estaban dispuestos a desafiar la presión estadounidense y encontrar formas ingeniosas de mantener viva la economía venezolana bajo asedio brutal. Y aquí está la verdad que nadie en Washington quiere admitir públicamente. Estas alternativas funcionaron lo suficiente, no perfectamente, no sin dolor terrible, pero lo suficiente para mantener al gobierno en el poder y la soberanía nacional intacta. Y esa supervivencia inesperada envió un mensaje sísmico que retumbó por todo el sur global. La hegemonía estadounidense es desafiable. El sistema puede ser resistido. Hay vida más allá del dólar. En los últimos años hemos visto esta comprensión extenderse como fuego por todo el mundo en desarrollo. China ha surgido como un prestamista alternativo masivo, ofreciendo infraestructura sin las condiciones políticas humillantes que siempre acompañan a los préstamos occidentales. Los BRICS, una vez un simple acrónimo de analistas financieros, se han transformado en una alianza económica real que desafía abiertamente la supremacía del dólar. Arabia Saudita, aliado histórico de Washington, ahora vende petróleo en yuanes chinos. Los Emiratos Árabes Unidos comercian en rupias con India. Irán construye sistemas de pago que eluden completamente las sanciones estadounidenses. Rusia, después de ser expulsada del SWIFT, construyó su propio sistema de pagos internacionales. Cada una de estas acciones, aisladamente pequeña quizás, es un acto de desafío directo contra el orden financiero global establecido después de la Segunda Guerra Mundial y colectivamente representan algo revolucionario, el surgimiento de un sistema paralelo donde el poder estadounidense no es absoluto, donde las alternativas existen realmente, donde la soberanía nacional significa algo más que una hermosa abstracción. Venezuela, maltratada y sangrante, se convirtió en el símbolo viviente de esta posibilidad. Demostró que incluso una nación pequeña puede resistir si está dispuesta a pagar el precio y si puede encontrar socios dispuestos a desafiar el poder imperial. Ahora, seamos brutalmente honestos sobre lo que esto significa para el equilibrio global del poder. Durante 70 años completos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha disfrutado de una posición única en la historia humana. Controlaba las instituciones internacionales creadas después de la guerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Su moneda era indiscutiblemente la moneda de reserva global. Su poder militar era incomparable, proyectándose a cada rincón del planeta. Pero ese mundo unipolar está muriendo ante nuestros ojos, desangrándose lentamente. No está muriendo porque Estados Unidos sea débil militarmente. Sigue siendo la mayor potencia militar de la historia. Está muriendo porque el resto del mundo está encontrando formas de eludir su control económico. Y sin ese control económico, el poder militar pierde gran parte de su efectividad coercitiva. Venezuela fue uno de los primeros campos de prueba de esta nueva realidad multipolar. Washington lanzó todo su arsenal económico contra ella: sanciones totales, congelación de activos, bloqueos bancarios, presión diplomática implacable, y Venezuela sobrevivió, maltrecha sí, debilitada sin duda, pero sobrevivió, desafiando todas las predicciones de colapso inminente. Esa supervivencia inesperada no pasó desapercibida en otras capitales del mundo. Si Venezuela podía resistir, tal vez otros también podrían. Si había alternativas al sistema financiero dominado por el dólar, tal vez valía la pena explorarlas.
Si la narrativa de Washington sobre democracia y derechos humanos era tan evidentemente hipócrita en el caso venezolano, tal vez debía cuestionarse en todos los demás casos también. El efecto dominó ha sido extraordinario de presenciar. En toda África, gobiernos están exigiendo mejores condiciones de sus socios occidentales históricos, negándose a servir como peones en juegos geopolíticos ajenos. Están aprovechando la competencia entre potencias mundiales para obtener soberanía real e inversión en sus propios términos, no en los términos dictados desde París, Londres o Washington. En Medio Oriente, lo aparentemente impensable ha ocurrido ante nuestros ojos. Rivales históricos como Arabia Saudita e Irán han restaurado relaciones diplomáticas con la mediación crucial de Pekín, no de Washington. El viejo orden en el que Estados Unidos dictaba unilateralmente todas las alianzas de la región se está desmoronando pieza por pieza. Todos estos movimientos sísmicos, cada acto de desafío, cada negativa a obedecer ciegamente, hacen eco de lo que comenzó hace años en Venezuela. Porque cada acto de resistencia exitoso debilita un poco más el sistema imperial global. Cada nación que sobrevive a la presión estadounidense facilita que la siguiente lo intente también. Cada nuevo acuerdo comercial fuera del dólar debilita inexorablemente la supremacía del petrodólar. Cada nuevo banco de desarrollo fuera del FMI erosiona el control financiero occidental. Cada organización regional que excluye deliberadamente a Estados Unidos, desde los BRICS hasta la CELAC, socava la suposición automática del liderazgo estadounidense incuestionable. Así es exactamente como declinan los imperios a lo largo de la historia, no en un único colapso dramático y cinematográfico, sino en 1000 pequeñas derrotas, cada una demasiado sutil para destacarse por sí sola, pero que juntas forman una erosión imparable del poder. Venezuela, contra todo pronóstico y expectativa, se convirtió en una de esas derrotas simbólicas pero cruciales, y aunque el costo humano ha sido abrumador y desgarrador, con millones de personas desplazadas, vidas completamente trastocadas, comunidades destrozadas, la consecuencia geopolítica más amplia es absolutamente innegable. El mundo ahora sabe con certeza que se puede resistir al poder estadounidense y sobrevivir para contarlo. Ese conocimiento es profundamente revolucionario, está reconfigurando fundamentalmente cómo negocian las naciones, cómo planifican estratégicamente su futuro, cómo se atreven a soñar con alternativas. El miedo está desapareciendo gradualmente del escenario global. El hechizo está rompiéndose y la ruptura del miedo es el verdadero comienzo de la libertad colectiva. Durante décadas interminables, la base real de la hegemonía estadounidense no fue solo su ejército abrumador o su dinero infinito, era algo mucho más poderoso, la creencia generalizada de que no había alternativa posible. A cada nación se le dijo implícita o explícitamente que solo había dos opciones en la mesa: obediencia total o aislamiento completo. Esa ilusión cuidadosamente construida mantuvo al mundo como rehén durante generaciones, pero hoy esa ilusión está muriendo, desangrándose ante la evidencia contraria. Lo que está surgiendo en su lugar no es el caos anárquico que Washington predice aterrorizado. Es multipolaridad real, un mundo donde el poder está distribuido, donde la influencia se negocia en lugar de imponerse brutalmente, y donde la soberanía nacional vuelve a significar algo real y tangible, no solo una hermosa declaración en papel. Este es el mensaje final que Wolf Económico Fans Club quiere que entiendas profundamente. El desafío de Venezuela ayudó a encender esta transformación global.
No estaba sola en su resistencia, pero fue profundamente simbólica. Una pequeña nación en el patio trasero histórico de Washington que se negó a rendirse, que se negó a entregar su soberanía. Cuando otras naciones la vieron mantenerse firme contra viento y marea, envió una señal silenciosa pero poderosa por todo el sur global. Puedes resistir la presión imperial y aún así sobrevivir. Tu nación no tiene que desaparecer por decir no. Ese mensaje se extendió más rápido de lo que cualquier sanción estadounidense podría contener, más lejos de lo que cualquier operación de cambio de régimen podría detener. Y ahora estamos viendo esa idea radical tomar forma institucional concreta en todo el planeta. El orden mundial está cambiando ante nuestros ojos, no a través de la guerra total, sino a través del despertar colectivo, a través de la constante y creciente comprensión de que los imperios no son eternos, que perduran solamente mientras la gente crea en su inevitabilidad absoluta. Esa creencia ha desaparecido irreversiblemente y de sus ruinas humeantes está emergiendo algo completamente nuevo, un mundo donde ninguna nación tiene las llaves absolutas del destino global, donde el poder debe ser compartido y negociado y donde la soberanía comienza a significar verdaderamente autodeterminación. La era del dominio unilateral estadounidense está terminando. Venezuela, contra todo pronóstico, ayudó a escribir el epitafio de esa era y el mundo nunca volverá a ser el mismo.